Antes de comenzar el día, detente un momento y contempla una verdad que rara vez se enfrenta con calma. Nada permanece, todo cambia, todo se mueve, todo pasa. Resistirse a esta realidad es una de las principales fuentes de sufrimiento humano. La mente busca estabilidad externa. Quiere que las cosas duren, que las personas permanezcan, que las circunstancias se mantengan favorables. Se aferra a lo que es cómodo y rechaza lo que amenaza con cambiar. Pero la vida no obedece ese deseo. La impermanencia no es una excepción, es la regla. El estoicismo no intenta negar este hecho. Lo abraza, porque cuando aceptas que todo es transitorio, algo profundo ocurre dentro de ti. Dejas de vivir con miedo constante a perder. Dejas de aferrarte. Dejas de luchar contra lo inevitable. Hoy observa cuántas tensiones internas nacen del intento de retener. Retener momentos. Retener personas. Retener estados emocionales. Retener certezas. Cada intento de retener algo que está destinado a cambiar genera ansiedad. Y esa ansiedad desgasta. Aceptar la impermanencia no significa volverte indiferente. Significa volverte consciente. Significa disfrutar sin poseer. Valorar sin depender. Agradecer sin exigir que dure. Esa forma de relación con la vida es más ligera y más estable. La mayoría sufre no por lo que pierde, sino por el apego previo. No por el cambio, sino por la resistencia al cambio. El estoico se prepara para perder incluso antes de ganar. No desde el pesimismo, sino desde la claridad. Y esa preparación reduce el impacto cuando el cambio llega. Hoy recuerda esto. Todo lo que tienes es prestado. Tu tiempo, tus relaciones, tus logros, incluso tu estado actual. Nada te pertenece de forma permanente. Cuando aceptas esto, el miedo disminuye, porque ya no esperas permanencia donde no existe. La impermanencia también se manifiesta en ti. Tus emociones cambian, tus pensamientos cambian, tu energía cambia. No eres el mismo que ayer y no serás el mismo mañana. Resistirte a ese flujo interno solo genera conflicto. Aceptarlo te permite adaptarte con mayor serenidad. El estoico no se define por estados pasajeros. No se identifica con una emoción, ni con un momento. Observa cómo viene y cómo se va. Sabe que todo estado es temporal si no se alimenta. Hoy comienza el día con esta comprensión. Nada necesita durar para ser valioso. Nada necesita ser permanente para tener sentido. El valor está en la experiencia consciente, no en la duración. Permanece aquí unos instantes. Más. Respira. Siente cómo se afloja la tensión cuando dejas de exigir que las cosas se queden como están. El día aún no comienza del todo, y ya estás entrenando una mente más flexible, más libre y más firme. El apego es una de las raíces más profundas del sufrimiento. No siempre se presenta como dependencia evidente. A veces se disfraza de amor, de orgullo, de planificación, de seguridad. Pero el apego, en el fondo, es el intento de convertir lo transitorio en permanente. Es exigir estabilidad donde la vida no la ofrece. Cuando te apegas, tu mente empieza a vivir con miedo. Miedo a perder. Miedo a cambiar. Miedo a que la realidad se mueva sin tu permiso. Ese miedo no siempre es consciente, pero se manifiesta en tensión, en ansiedad, en necesidad de control. El estoico observa este patrón y entiende algo esencial. No es la pérdida lo que destruye a las personas, es el apego previo. La pérdida es un evento, el apego es una estructura mental que hace que ese evento se sienta como una amenaza a tu identidad. Hoy, observa cómo el apego se forma en lo cotidiano. Apego a una rutina, apego a un plan, apego a un resultado específico, apego a que alguien se comporte de cierta manera, apego a una versión de ti mismo. Cada apego crea una expectativa, y cada expectativa crea una posibilidad de frustración. La mente común cree que aferrarse es una forma de amar o de asegurar, pero aferrarse no asegura nada, solo añade sufrimiento anticipado. Vivir apegado es vivir con una mano cerrada, siempre tensa, siempre lista para retener, siempre incapaz de descansar. El estoicismo propone abrir la mano, no para dejar de valorar, sino para dejar de exigir, valorar lo que llega, pero sin convertirlo en condición para estar bien. Disfrutar lo que es, sin pedirle que sea eterno. Resistir el cambio te debilita, porque te enfrenta contra la naturaleza misma de la vida. Es como luchar contra el paso del tiempo. No puedes ganarle, solo puedes desgastarte, y cuando te desgastas por una batalla imposible, pierdes energía para las batallas reales.
actuar con virtud, mantener tu carácter, sostener tu calma. La resistencia al cambio también distorsiona el presente. En lugar de vivir lo que está ocurriendo, estás pensando en cómo evitar que termine. Estás en el futuro, imaginando pérdidas. O estás en el pasado, añorando lo que ya se fue. En ambos casos, abandonas el único lugar donde puedes vivir, el presente. El estoico aprende a mirar la pérdida con una perspectiva distinta, no como injusticia personal, sino como parte del orden natural. Todo lo que nace, cambia. Todo lo que cambia, eventualmente se va. No porque la vida sea cruel, sino porque así funciona la realidad. Aceptar esto no te vuelve insensible, te vuelve sabio. Te permite experimentar la vida sin la carga constante de querer congelarla. Hoy pregúntate con calma, ¿a qué me estoy aferrando? Tal vez sea algo externo, tal vez sea una idea, tal vez sea una imagen que tienes de ti mismo. Observa si ese apego te hace más libre o más tenso. La mayoría de los apegos, aunque parezcan seguridad, en realidad son cadenas. El estoico no elimina el dolor cuando algo se va, pero elimina el sufrimiento innecesario que nace de la resistencia. Puede sentir tristeza sin derrumbarse, puede sentir nostalgia sin quedarse atrapado, puede perder sin perderse a sí mismo. La impermanencia no es una amenaza, es un recordatorio de apreciar sin poseer, de vivir sin exigir, de actuar con virtud mientras el tiempo está disponible. Respira, mantente presente, el día avanza, y tú avanzas con más claridad sobre lo que de verdad importa. No retener, sino vivir con firmeza lo que la vida trae y lo que la vida se lleva. Practicar el desapego no significa endurecer el corazón. Este es uno de los malentendidos más comunes. Muchas personas creen que, para no sufrir, deben volverse frías, distantes o indiferentes. Pero el estoicismo no propone desconectarte de la vida, propone relacionarte con ella con claridad. El desapego estoico no elimina el amor, lo purifica, no elimina el disfrute, lo libera. Amar sin apego es amar sin miedo. Disfrutar sin posesión es disfrutar sin ansiedad. Cuando comprendes esto, tu relación con todo cambia. El apego dice, necesito que esto dure para estar bien. El desapego dice, agradezco que esté aunque no dure. Esa diferencia parece pequeña, pero transforma por completo tu experiencia interna. El apego vive en el futuro, temiendo la pérdida. El desapego vive en el presente, valorando lo que hay. Hoy observa cómo amas, cómo te relacionas, cómo disfrutas. Desde la calma o desde el miedo, desde la elección o desde la necesidad. El desapego no te quita intensidad, te quita el peso. El estoico entiende que puedes comprometerte profundamente sin depender emocionalmente. Puedes dar lo mejor de ti sin exigir resultados específicos. Puedes construir sin aferrarte a la forma exacta en la que las cosas deben desarrollarse. Desapegarte no significa que algo no importe. Significa que no gobierna tu estabilidad interna. Lo que importa sigue importando, pero ya no controla tu paz. Amar sin depender también implica aceptar la libertad del otro. Las personas cambian, crecen, se alejan. A veces permanecen, a veces no. El apego intenta fijar al otro en una forma que ya no existe. El desapego permite que el otro sea quien es, incluso si eso implica distancia. Esto no elimina el dolor cuando algo termina, pero evita el colapso. El dolor se siente. El sufrimiento innecesario se suelta. El estoico permite que la tristeza exista sin convertirla en una identidad. Hoy practica un gesto sencillo de desapego. Disfruta algo sin pensar en cuánto durará. Una conversación, un momento de calma, una sensación agradable. Permite que exista sin exigir permanencia. Observa cómo cambia tu experiencia. El desapego también se aplica a ti mismo, a la imagen que tienes de quién eres, a los roles que ocupas, a las expectativas sobre tu camino. Aferrarte a una versión fija de ti mismo te impide adaptarte. Soltar esa rigidez te permite crecer. La impermanencia no te roba nada. Te recuerda que todo está en movimiento. Y cuando aceptas el movimiento, te mueves con él en lugar de resistirte. El desapego no te aleja de la vida, te devuelve a ella. Te permite estar presente sin miedo, amar sin ansiedad y vivir sin la necesidad constante de retener. Respira. Permanece aquí unos instantes, más. Siente la ligereza que aparece cuando no intentas sostener lo que naturalmente cambia. El día continúa, y tú continúas con más apertura, más calma y más libertad interna. Vivir con conciencia de la impermanencia no es una idea abstracta.
Es una práctica diaria que transforma la manera en que tomas decisiones, enfrentas problemas y te relacionas con el tiempo. Cuando integras de verdad que todo cambia, tus elecciones se vuelven más claras y menos cargadas de miedo. La mayoría decide desde el apego. Decide intentando conservar lo que tiene, evitar pérdidas, asegurar futuros imaginados. En ese intento se tensa, se apresura, se vuelve rígida. La impermanencia, cuando no es aceptada, convierte cada decisión en una fuente de ansiedad. El estoico decide desde otro lugar. No pregunta primero, ¿y si lo pierdo? Sino, ¿qué es lo correcto ahora? Esa pregunta cambia todo, te devuelve al presente, te saca del miedo al futuro y del peso del pasado. Cuando sabes que nada es permanente, dejas de sobrevalorar el resultado inmediato. Comprendes que una decisión no define toda tu vida, que un error no es eterno, que un acierto no garantiza estabilidad para siempre. Esta comprensión reduce la presión interna y te permite pensar con mayor amplitud. Hoy observa cómo la impermanencia puede ayudarte a decidir mejor. Si algo no sale como esperas, no es el fin. Si algo termina, no invalida lo que fue. Si algo comienza, no necesita durar para ser valioso. Decidir desde esta perspectiva te vuelve flexible sin volverte inestable. La conciencia de la impermanencia también te enseña a no postergar lo esencial. Muchas personas retrasan conversaciones importantes, acciones necesarias o cambios internos porque creen que siempre habrá tiempo. Pero el tiempo no promete nada. Saber que todo cambia te recuerda actuar cuando corresponde, no cuando es cómodo. Esto no significa vivir con prisa, significa vivir con presencia, hacer lo que importa ahora, sin exigir que ese momento se repita idéntico mañana. La presencia nace cuando aceptas que este instante no volverá exactamente igual. La impermanencia también suaviza el miedo a equivocarte. Si todo está en movimiento, ninguna decisión es definitiva. Siempre hay ajuste, aprendizaje, corrección. El miedo a decidir suele venir de la ilusión de que todo es permanente. Cuando esa ilusión cae, el miedo pierde fuerza. El estoico no se paraliza ante el cambio, se adapta. No porque sea indiferente, sino porque entiende que la rigidez se quiebra y la flexibilidad perdura. La vida favorece a quien sabe moverse con ella. Hoy, cuando tengas que elegir, recuerda esto. No estás decidiendo para siempre, estás decidiendo para ahora. Hazlo con virtud, hazlo con claridad y permite que el futuro se revele sin intentar controlarlo por completo. Vivir con conciencia de la impermanencia no te quita responsabilidad, te quita peso innecesario. Te permite actuar con seriedad sin dramatizar. Te permite comprometerte sin aferrarte. La mente que acepta el cambio no vive en alerta constante. Vive atenta pero no tensa. Sabe que lo que viene puede ser distinto. Y está preparada para adaptarse sin perder su centro. Permanece presente. Observa cómo se siente decidir sin exigir permanencia. El día continúa. Y tú continúas con más flexibilidad, más serenidad y más claridad para elegir lo correcto en cada momento. Antes de continuar con tu día, detente una vez más y vuelve a esta comprensión esencial. Nada de lo que hoy experimentes está garantizado para permanecer. Y lejos de ser una amenaza, eso es una invitación a vivir con mayor presencia y honestidad. La impermanencia no llega para quitarte valor, llega para recordarte dónde está. El valor no está en que algo dure, está en cómo lo vives mientras existe. Cuando aceptas esto, dejas de postergar la calma, la gratitud y la atención plena para un futuro incierto. Hoy no vivas como si este momento fuera un ensayo. No lo es. Cada instante es completo en sí mismo, aunque sea breve. La mente que espera condiciones perfectas para estar presente nunca llega a vivir del todo. El estoico vive ahora, sin exigir que el ahora sea eterno. Recuerda que también tú estás cambiando. No eres el mismo que ayer. No serás el mismo mañana. Resistirte a tu propio cambio genera conflicto interno. Aceptarlo te permite crecer con menos fricción y más coherencia. Cuando algo termine hoy, una conversación, una tarea, una emoción, déjalo terminar. No lo arrastres mentalmente. No lo repitas una y otra vez. El cierre consciente es una forma de respeto hacia la realidad. Todo tiene su tiempo. Todo cumple su ciclo. La impermanencia también te enseña humildad. Te recuerda que no controlas el flujo de la vida, pero sí puedes elegir cómo caminar dentro de él. Esa elección es tu responsabilidad más profunda. Si hoy sientes alegría, disfrútala sin miedo a perderla. Si hoy sientes dificultad, atraviesa ese momento sin creer que define tu vida. Si hoy sientes calma,
Agradécela sin exigir que permanezca. Nada necesita quedarse para tener sentido. Aceptar la impermanencia no te vuelve pasivo. Te vuelve valiente, porque vivir sin aferrarte exige coraje. Exige confiar en tu capacidad de adaptarte. Exige soltar la ilusión de control absoluto. La mente que acepta el cambio se vuelve liviana. No porque no le importe, sino porque entiende. Y entender libera. Hoy camina con esta intención. Vivir cada momento con presencia. Actuar con virtud sin exigir permanencia. Y soltar con dignidad aquello que se va. Esa es una forma profunda de libertad. Permite que el día avance. Permite que las cosas cambien. Permite que tú también cambies sin perder tu centro. Esto fue estoicismo matutino. Una práctica diaria para aceptar el cambio. Soltar el apego y vivir con sabiduría.